por una de las más simples, que es la lista. Decíamos que para cada tipo abstracto de datos íbamos a ver primero sus operaciones en forma abstracta, digamos, sin hacer referencia a ningún lenguaje de programación. Después, una interfaz en C++, con lo cual ya bajamos a C++ y decimos, bueno, en C++ vamos a interactuar con este tipo de datos de esta forma. Y después una o varias implementaciones en C++ de eso. Típicamente la interfaz en C++ es lo que es un header, la clase, que normalmente está en un header, y después la implementación, que es, por lo general está en un archivo de extensión .cpp o lo que corresponda, donde están las implementaciones de los métodos de esa clase. Y de esas implementaciones podemos llegar a ver una o más. En el caso de la lista vamos a ver 3, de las cuales ya vimos una, que es la lista por arreglos. Esa implementación, acuérdense que la vemos solamente a efectos pedagógicos, no es el tipo de implementación que se usa normalmente para lista. A una implementación así no la llamaríamos una lista. Y ahora estamos viendo en este momento la de celdas enlazadas por punteros. Las celdas, habíamos dicho que la celda en sí, o sea, la lista va a tener internamente los datos guardados en celdas. Esas celdas son estructuras que se usan, estructuras, clases, objetos, que se usan adentro de la clase lista, pero el usuario no las ve. Es algo interno de la clase lista. Y entonces acá están declaradas de esta forma, clase celda, y tienen un campo tipo elemento, un campo que contiene el elemento, y otro que es un puntero. Y se van enlazando a través del campo puntero. O sea, el campo puntero apunta a la siguiente, típicamente a la siguiente celda en la lista. La última celda de la lista tiene un puntero que es el puntero, tiene como campo next al puntero nulo. Como el puntero nulo solamente no apunta a nada, no hay ningún mecanismo de alocación que devuelva como puntero al puntero nulo. Entonces, si nos encontramos en alguna celda con el puntero nulo, sabemos automáticamente que ahí termina la lista. Bien. Habíamos visto la interfaz. Y estábamos empezando a ver, bueno, algunos comentarios, esto del puntero nulo. Bueno, esta celda, este tipo de implementación se llama por celdas simplemente enlazadas. Simplemente enlazadas quiere decir que cada celda tiene un puntero que apunta a la siguiente celda. Con lo cual, si a mí me dan un puntero o de alguna forma me dejan acceder a una de las celdas, yo de esa celda puedo tomar el campo puntero, ir a la siguiente y así puedo ir avanzando en el sentido de las flechitas. Fíjense que por el contrario no se puede avanzar en el sentido contrario. Si a mí alguien me da un puntero a la celda que contiene a Z, entonces yo no puedo saber cuál es la celda que apunta a esa. No hay forma de encontrar en la memoria de la computadora donde hay un puntero que apunta a la celda en la que estoy. La única forma sería revisar toda la memoria de la máquina, pero encima yo ni siquiera tengo acceso a toda la memoria de la máquina, así que sería virtualmente imposible, ¿no? Entonces no se pueden recorrer las listas o este tipo de estructuras en el sentido contrario a los punteros. Después vamos a ver que hay otra implementación que es la lista doblemente enlazada, en la cual cada celda tiene dos punteros, uno hacia la siguiente y otro al previo. Entonces ahí sí, la lista es bidireccional, se puede recorrer en ambos sentidos. La contra de eso es que el overhead, la sobrecarga que tengo por la sobrecarga que tengo por cada celda es el doble. O sea, acá tengo una sobrecarga de un puntero de 8 bytes, mientras que en el otro caso voy a tener dos punteros, sea 16 bytes. Fíjense que ya en esta implementación, si estamos pensando que el campo dato tiene enteros, bueno, el campo dato podría ser cualquier cosa, ¿no?
podría ser una matriz de 1000 por 1000 dobles, con lo cual serían 8 millones de bytes, y en cuyo caso el overhead que tengo para tener al puntero es muy pequeño, son 8 bytes. Pero, por ejemplo, si estoy pensando que la lista es una lista de enteros, entonces el campo elem tendría 4 bytes, y el campo next, que son los punteros, que es el overhead, es aquello que no me sirve, que lo tengo solamente para como, diríamos, para administración, para simplemente poder seguir la estructura, pero no contiene los datos útiles. Bueno, en este caso, los datos útiles son 4 bytes y la parte de los overhead, lo que está solamente para poder seguir la estructura, es de 8 bytes. O sea que es el doble lo que tengo de overhead que lo que tengo de datos. A veces se habla de payload. Payload es la carga útil. Cuando estamos en cohetería, cuando pensamos en un cohete, ustedes saben que en los cohetes la carga útil es lo que está en la puntita, lo que lleva el equipo a la tripulación o al equipamiento científico que estoy transportando. Eso es la carga útil, eso es lo que quiero mandar. Después abajo todo hay un tremendo cantidad, un tanque de combustible, lo que sea, para llevar la carga útil al punto donde la quiero llevar. Entonces uno lo que trata es de, para una dada carga útil, tener la menor cantidad de overhead, la menor cantidad de chapa, instalaciones, motores y combustible necesario. Bien, acá la carga útil serían los 4 bytes, si son listas de enteros, y el payload, la carga útil, serían 4 bytes, y el overhead, lo que necesito para llevar esa carga útil, es en este caso de 8 bytes. Si tuviera una lista doblemente enlazada, sería todavía más, 16 bytes. O sea que el overhead es 4 veces la carga útil. Acuérdense, todo eso es relativo, porque si en realidad en vez de fuera una lista de enteros, fuera una lista de matrices de doble de 1000 por 1000, bueno, ahí la carga útil, el overhead sería despreciable con respecto a la carga útil. Bien. Bueno, entonces vamos a representar nuestras listas así con celdas enlazadas por punteros. ¿Qué tipo vamos a usar como iterator? Hasta ahora, en la implementación por celdas, en arreglos, por listas implementadas con arreglos, como los datos están en un arreglo, usábamos como iterator un entero. Bueno, acá justamente como no es un arreglo, son celditas que están flotando en la memoria. Esas celditas están en posiciones que no son correlativas, los punteros correspondientes no están una al lado de la otra, pueden estar en cualquier orden. Entonces lo que vamos a usar como iterator es el puntero a la celda. Entonces, la elección natural para iterator es cel asterisco. Es un cel asterisco, un puntero a celda. Bueno, ahora bien, ¿el puntero a qué celda? Por ejemplo, tenemos el elemento y acá. Bueno, ¿qué puntero vamos a usar como iterador para ese dato? Bueno, lo primero que uno pensaría es el puntero a la celda que contiene el dato, ¿no? R. R es el puntero. Acá, cuando hacemos esta rectangulito tipo pieza de dominó con el dato y el puntero next, bueno, acá R con una flechita quiere decir que R es el puntero a esta celda. Entonces, ¿qué vamos a tomar como iterador al dato correspondiente a la celda I? Me están llamando. Bien. Mario, si querés hacerme Ok. post, Entonces entonces uno voy pensaría en admitiendo a la tomar a gente R. que Ahora quiere bien, entrar. la verdad es que uno puede tomar a R o en realidad cualquier puntero a una celda anterior. Total, por ejemplo, si me dan la del anterior, entonces, teniendo un puntero a la celda anterior, por ejemplo Q, bueno, yo ya tengo la celda esta, le tomo el campo next y tengo
la celda que contiene el dato que estoy buscando, allí. O sea que en realidad puedo tomar cualquier celda anterior. No puedo tomar un puntero a una celda posterior, porque acuérdense que no puedo recorrer, como es lista simplemente enlazada, no puedo recorrer hacia atrás. Bien. Ahora bien, supongamos que yo tomara como iterador el puntero a la celda que contiene el dato. O sea, en el caso de I, yo tomara como iterador correspondiente a I el puntero a la celda que contiene I, o sea, R. Entonces, ahora me dicen, por ejemplo, insertar en R un cierto dato, W. ¿Se entiende? Yo acá no lo puse. Yo lo voy a poner. Pero, o sea, bien. O sea, a mí, yo tengo esto que está acá, y el usuario quiere hacer lo siguiente, quiere hacer L.insert en la posición R del dato W. ¿Se acuerdan qué quería decir eso? Que si yo tengo la lista X y Z, entonces R es el iterador que corresponde a Y, insert de RW quiere decir que toda esta parte se desplaza una posición hacia allá y acá se aparece el dato W, ¿no es cierto? Bueno, eso va a querer decir, en términos de celdas, que voy a tener que hacer esto, insertar una celda, crear una celda, new cell, el operador new, para un tipo dado cell, me crea un objeto de ese tipo y me devuelve el puntero a ese objeto, ¿no es cierto? El operador new. Entonces, lo asigno eso a la variable S, que es un cel asterisco. Por ahí arriba debería estar un cel asterisco S. Entonces, S igual a new cell. Bueno, creo la celda y me creo la celda y me guardo un puntero a esa celda. Entonces ahí le voy asignando ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, poner los datos correspondientes en ese y reparar, entre comillas, a esto le llamamos reparar el enlace de los punteros. Antes de esta inserción, el puntero estaba apuntando acá. El puntero que está acá, espera, vamos a hacer, dame un segundito. Entonces, bien. Entonces, antes de hacer la inserción, este puntero estaba apuntando acá. Yo ahora lo que quiero es que, en realidad, este puntero, o sea, reparar los enlaces quiere decir que este ahora tiene que apuntar acá
y este acá. Bien. Entonces, bueno, hay que hacer esto que está ahí. Hay que hacer cel asterisco S, S igual a new cell. Eso crea la celda y me devuelve, me guarda el puntero de la celda en la variable cel asterisco S. Y entonces a partir de ahí lleno los campos, S en el em igual a W, S en next igual a R. Fíjense que acá este R lo tengo, ¿no? Porque justamente en la llamada a la función me pasaron el R. Y ahora, para reparar este enlace, lo que tengo que hacer es Q, tener la celda Q, la celda anterior, Q en next igual a S. Eso es para reparar este enlace. Bueno, pero Q no lo tengo, a mí lo que me pasaron es R. Entonces, ¿cómo hago para obtener Q? Este enlace, esta línea, es la que no puedo hacer. Esta línea no la puedo hacer. Q en next igual a S no la puedo hacer. Porque no tengo el puntero a la celda anterior, sino que tengo a R. Bien. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver eso? Bueno, lo que vamos a hacer es lo que dijimos hace un rato, es que el tipo iterator sea un puntero no a la celda que contiene el dato, sino a la celda anterior. Fíjense que es prácticamente, es posible hacerlo, ¿no? Porque yo una vez que tenga el puntero a la celda anterior, también tengo el de la siguiente porque le hago next y ya está. Bueno, entonces, definimos que el puntero va a ser el puntero a la celda anterior a la que contiene el dato. Entonces, por ejemplo, si volvemos a este ejemplo que está acá, antes de hacer la inserción, tenemos que el dato Z, que es este que está acá, su iterador es el puntero a la celda anterior, o sea, R. El iterador correspondiente ahí es el puntero a la celda anterior que, antes de la inserción, todavía no está esta celda acá abajo, entonces el iterador correspondiente ahí es Q, puntero a la celda anterior. Después de haber hecho la inserción, el iterador correspondiente a Z es R, el iterador correspondiente a I es S, la celda que recién acabo de crear, y el iterador correspondiente al dato W es Q. Siempre el puntero a la celda interior. Esto piénsenlo bien, o sea, repásenlo porque es materia de confusión. Además, cuando después les pedimos que escriban las clases. Decimos que las posiciones están adelantadas con respecto al dato. Bien. Entonces, volviendo, por ejemplo, ahora a este ejemplo, tengo una lista de 4 enteros. Los enteros son 1, 3, 2, 5. Cada uno vive en su dato, en su celda, y por supuesto están enlazadas. Y en la última celda tengo el puntero nulo para marcar que ahí termina la lista. Bien, entonces el dato 5, su iterador es Q3, porque el puntero a la celda anterior. El dato 2, su iterador es Q2. El dato 3, su iterador es Q1. Y el dato 1, ¿cuál es su iterador? No hay ninguna celda atrás porque es el primer dato, la primera celda de la lista. Bueno, lo que vamos a hacer es tener una celda auxiliar, no ficticia, es una celda, ¿no? Es una celda, pero que solo sirve, su dato no me importa, por eso acá vemos que el dato está rayado, el campo dato está rayado. Entonces su dato no me importa, lo único que me importa es su campo next, y sirve simplemente para, digamos, para servir como iterador para el primer dato de la lista. Le llamamos a esa celda de encabezamiento.
Y ahora entonces, digamos que lo que vamos a decir es que la lista L, el tipo lista, sus únicos campos datos son el campo first, que es el puntero a la primera celda o celda de encabezamiento, y el dato last, un puntero a celda que es last, que es el puntero a la última celda de la lista. Fíjense que además va a haber una posición que es la posición ficticia end, pero ahí no hay ninguna celda, es una posición ficticia. El iterador correspondiente a esta posición ficticia es el puntero a la celda anterior, que es Q4. O sea que el puntero a la última celda sirve como iterador para la posición end. Bien. Entonces, acá nos da unas cosas. Por ejemplo, retrieve. ¿Se acuerdan que retrieve era como de referenciar? Entonces, retrieve de Q0, Q0 es el puntero a la celda de encabezamiento, me da 1. Me da el dato en la que está en la celda siguiente. ¿Por qué? Porque el iterador correspondiente a 1 es el puntero a la celda anterior, que es Q0. Entonces, si lo de referencio, no como puntero, sino a través de la lista, a través de la interfaz de lista, me va a retornar 1. Si hago un retrieve de Q1, me da 3. Si hago un retrieve de Q4, de Q3, me da 5. Y si hago un retrieve de Q4, ¿qué me da? Nada, me da error. ¿Por qué? Porque Q4 es el iterador correspondiente a la posición no de referenciable en. Por lo tanto, es un iterador no de referenciable. Es como de referenciar en, ¿no? Bien, todas estas cositas tienen que tenerlas en mente. Bien. Entonces, vayamos a ver algunas de las funciones. Vamos a ver algunas de las funciones. Bueno, por empezar, el constructor de la lista. Bueno, la lista... bueno, acá está el header de la lista. Y la lista, bueno, tiene sus métodos. Y como dato, lo único que tiene es los punteros a celda, first y last. ¿Se acuerdan lo que dijimos, no? Bien, entonces, cuando arranco, lo primero que tengo que hacer, en el constructor, lo primero que tengo que hacer es inicializar, digamos, el objeto, ¿no? La lista en este caso. Bueno, ¿y para eso qué tengo que hacer? Alocar la celda de encabezamiento. La celda de encabezamiento nace y muere con la lista. Fíjense que después las operaciones de insert y erase nunca modifican la celda de encabezamiento. O sea que la celda de encabezamiento nace y muere con la celda. Se crea, se aloca en el constructor y se libera en el destructor. En el constructor, entonces, lo que tengo que hacer es new cell, ese valor a asignárselo a first, y cuando la celda está vacía, fíjense que si acá todo esto estuviera vacío, ¿cuál sería el puntero a la última celda? ¿Cuál sería la última celda? Bueno, la misma que la del encabezamiento. O sea, si no hay celdas, si no hay datos, la única celda es la celda de encabezamiento, y entonces first y last apuntan a la misma celda que es la celda de encabezamiento. Entonces, por eso en el constructor tenemos first y last apuntando a new cell. Acuérdense que esto... Cuando ponemos esto que está acá, cuando tenemos esto que está acá, el constructor, en realidad lo que quiere decir varias de las cosas están hechas en la parte de inicialización, en la cadena de inicialización, que es una llamada a constructores.
Pero básicamente todo eso que está ahí es lo mismo que decir first igual a new cell y después last igual a first y después first next igual a null. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, creamos la celda, le asignamos ese valor a first y a last. Los dos están apuntando a la nueva celda, que es la celda de inicialización. Y después, en la celda de inicialización, le ponemos en el campo next igual a null. Fíjense que esta línea en realidad es un poquito redundante porque ya en el constructor de celda ya ponemos el campo next a null, ¿no? Pero bueno, es una es actuar por demás, está un poquito por demás, pero bueno, no importa. Esperen que lo pongo a Rodrigo como... Bien. Ahí está, yo te había dicho porque había gente que quería entrar hace un Bueno, rato, pero ok. Después, destructor, como dijimos, lo que hace es, el constructor aloca los recursos para que después me sirvan para usar el objeto, el destructor libera los recursos que usó el objeto. Bueno, entre ellos liberar la celda de encabezamiento, pero además, antes de eso, hay que liberar todas las celdas que se pueden haber alocado durante la vida de la celda. Bueno, eso simplemente hacer un clear. Después vamos a ver cómo funciona el clear, pero el clear, como por definición de clear para las clases de, la librería de C++, clear quiere decir dejar el contenedor vacío. Por lo tanto, en este caso va a liberar todas las celdas menos la de encabezamiento. Después la de encabezamiento hay que borrarla explícitamente con delete first. Bien, veamos algunas otras cositas. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, retrieve. Retrieve, dado un iterator, P me tiene que devolver el dato almacenado en ese iterator. Fíjense que, por ejemplo, supongamos que tuviéramos esta situación de acá. Entonces, acá, bueno, no, mejor, bueno, ok. Pensemos que acá tuviéramos P fuera esto, el P fuera el puntero a esta celda. Si yo te referencio P a través de retrieve, ¿qué me tiene que devolver? No me tiene que devolver I, ¿no? Me tiene que devolver Z, porque la posición del iterador correspondiente a Z es el puntero a la celda interior, o sea, P. Entonces, si de referencio esto, acá me tiene que retornar Z, el dato Z. Bueno, pero para tener ese dato Z, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para empezar, P es un puntero a la celda esta. Entonces, primero tengo que dereferenciarlo, asterisco P. Asterisco P es toda esta celda. De eso tengo que tomar el campo este para tener el puntero a la celda que realmente contiene el dato. Entonces a esto tengo que hacerle punto next. Bien, todo esto, punto next, es un puntero a la celda que contiene a Z. Para eso, entonces tengo que dereferenciarlo, ¿no? Ahí eso me da la celda. De esa celda tengo que tomar el campo dato, o sea, el campo .lm.
Entonces, fíjense, ahora asterisco punto, en C++ hay un shortcut para eso, un atajo para eso, que es el operador flechita, el operador flecha. P, flechita, next. Y después a eso, de nuevo, tenemos que tomarle el asterisco punto, bueno, de nuevo, flechita, L. ¿Mm? Entonces, por eso está acá esto que vemos acá. ¿Mm? P, next, LM. ¿Estamos? Bien, next. Bueno, fíjense, supongamos que me aplicaran next para, en este caso, P es el iterador correspondiente a Z. Si a mí me dicen next de P, ¿qué tengo que retornar? Bueno, si acá hubiera otra celda que contiene el dato W, como P corresponde a Z, yo tendría que retornar el iterador correspondiente a la siguiente celda, o sea, a la celda que contiene a W. Pero el iterador correspondiente a W es este. Vamos a llamarlo T. ¿Mm? Entonces yo acá esto debería retornar T, ¿no es cierto? Bueno, de nuevo, entonces, dado P, tengo que aplicar el asterisco para tener toda la celda. A eso tengo que aplicarle el campo next. ¿Y eso qué me da? Me da el puntero a la celda que contiene a Z, o sea, T. O sea, que esto es lo que tengo que retornar. Bueno, eso es P, flechita, next. ¿Se entiende? Entonces, por eso acá, next, retorna P, flechita, next. Bien. Bueno, prev. Prev es el iterador a la celda, a la posición anterior. Perdón, sí, el iterador anterior. Bueno, fíjense que ahí ya en realidad no hay forma, como estas son listas simplemente enlazadas, no hay forma de hacerlo en tiempo, en costo orden de 1. La única posibilidad es volver atrás, volver al comienzo, a first, y después empezar a recorrer la lista hasta encontrar la celda cuyo campo next apunta a la celda en la que estoy. Por eso acá hay un lazo y por eso vamos a ver que prev para lista simplemente enlazada no es orden de 1, es orden de n. Fíjense que hasta ahora todas las operaciones que habíamos visto, retrieve, next, eran todas orden de 1. Esta es orden de n. Para listas doblemente enlazadas, tanto next como prev son orden de 1. No hay lazos. Bien, insert. Bueno, acá tenemos el dibujito. Me dicen, bueno, tengo un iterador P que antes de insertar, yo tenía los datos X y Y. Yo tenía X, Y. El iterador Q, el iterador P corresponde a Y. Y me dijeron L.insert de en P el dato K. Bien.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear la celda correspondiente al nuevo dato, ponerle el valor K y después reparar los enlaces, lo que habíamos discutido hace un rato, ¿no? Reparar los enlaces. Bien. Entonces, acá tenemos iterator Q igual a, o sea, me pasaron el iterador P que corresponde al dato Y, el iterador está avanzado, es el puntero a la celda anterior, y tengo que insertar el dato K. Bien, entonces, me consigo el puntero a la celda siguiente, a la que contiene el dato, que es Q. Q igual a P flechita next. Bien, me creo la nueva celda, C igual a new cell. Con eso la creé y tengo el puntero en C. Ahí puedo llenar los valores. C next igual a Q. Ahí estoy haciendo este enlace. C en el EM igual a K. Ahí estoy pisando el valor en la celda con K. P en next igual a C. Ahí estoy cambiando el enlace que antes apuntaba ahí, ahora lo hago apuntar acá. Y después, C, perdón. Sí, C, ya lo dije, C en next igual a Q, este enlace que está acá. Este enlace de acá. Bien. Bueno, ahí está casi todo. Y otra cosita, hay que tener cuidado en todas las operaciones que modifican la lista, ya sea para borrar o para insertar, hay que chequear que si yo, por ejemplo, si yo last es una variable que apunta a la última celda de la lista. Si en algún momento, ya sea insertando o borrando o haciendo insert o erase, se modifica la última celda, o sea, si borro la última celda o agrego una celda al final, entonces tengo que actualizar last. Entonces acá, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando estoy insertando al final. ¿Cuándo estoy insertando al final? ¿Cuándo estoy insertando acá? Cuando la posición, el P, es la celda, la última celda, o sea, la celda que tiene el campo next igual a null. Bueno, chequéenlo, pero esa es la idea. Bien. Bueno, después, a ver, began, retorna first. ¿Eso por qué es? Porque, habíamos dicho, began es la posición, began es el iterador correspondiente a la primera posición en la celda. La primera posición en la celda, en este caso, ¿cuál es? La que contiene el 1. Su iterador, ¿cuál es? El puntero a la celda anterior, por lo tanto, es la celda de encabezamiento. O sea que para esta implementación, began es siempre first. ¿Y end qué es? Bueno, fíjense, end sería esta posición, que no existe, no hay una celda ahí, ¿no? Pero es la posición que está pasada a la última celda, la último dato, o sea, pasado el 5 en este caso. Entonces, ¿cuál es su iterador? El puntero a la celda anterior. ¿La celda anterior cuál es? La última. Entonces, o sea que es last. Para eso yo tengo acá, en la lista L, tengo first y last. Fíjense que con esta implementación, entonces, o sea, acá, end retorna last. Con esta implementación, last, end es orden de 1, porque simplemente tiene que retornar last. Y end es last. Fíjense que nosotros podríamos evitar de tener el last en la implementación, podríamos no tener last. En cuyo caso, ¿qué pasa? Cada vez que me piden end, yo tengo que ir al comienzo a first y empezar a recorrer hasta encontrar la última celda, que es la que tiene el puntero nulo. Entonces se podría hacer, pero la función, la operación end, la función end, sería orden de n. Esa sería la ventaja sería que no tengo el overhead de tener el campo last,
Y además también de que en todas las operaciones no tengo, por ejemplo, todas estas líneas desaparecerían, porque no tengo que mantener a ese dato. Pero la contra es que en sería orden de 1. Otra cosita, acuérdense, las funciones tanto de insert o erase tienen que refrescar el iterador. En este caso, me pasaron P, tengo que retornar el iterador correspondiente al elemento recién ingresado, ¿no? Recién insertado. Bueno, como inserté K, sería la posición correspondiente acá, pero la posición correspondiente acá, ¿qué es? El puntero a la celda anterior, o sea, la P. O sea que simplemente retorna la misma P. Bueno, erase se lo dejo para ustedes. Acuérdense que hay dos sabores de erase. Hay erase de un iterador y erase de un rango. Erase de un iterador, repásenlo ustedes acá están los dibujitos. Y después por ahí más allá está explicado. Y erase de PQ, erase de un rango, tiene que borrar todas las posiciones desde P hasta Q, cerrado o abierto. O sea, incluyendo a P, pero no incluyendo a Q. Bueno, acá tienen el código, repásenlo, se lo dejo para que ustedes lo miren. Por supuesto, adentro tiene que haber un lazo, porque va borrando todas estas celdas. Y después tiene que reparar los enlaces. O sea, apuntar que esta si va desde P hasta Q, P corresponde a en realidad, P es el iterador correspondiente al dato W. O sea que tiene que borrar desde W hasta, desde el dato W, desde la celda que contiene el dato W, hasta la celda que contiene acá el dato Y, fíjense que cuyo puntero es Q, pero Q es el iterador correspondiente a Z. Entonces, tiene que borrar hasta Q, incluyendo, hasta la celda Q, incluyendo a la celda Q. Bien. Es todo un matete, mírenlo. O sea, es esto de las celdas adelantadas, las posiciones adelantadas, hay que asimilarlo. Pero bueno, miren código, miren las implementaciones y piénsenlo y tienen que acostumbrarse a eso. Bien. Acá están explicadas los métodos de la clase, medio que ya lo estuvimos explicando, así que ya lo damos por explicado. Cualquier duda, preguntan. Bien, y entonces pasamos a la siguiente implementación, que es las listas por cursores. Vimos listas por arreglos, listas por punteros, y ahora vamos a ver las listas por cursores. Bien, ¿cuál es la motivación de las listas por cursores? Bueno, en la implementación que vimos, las celdas se alocan en el área de almacenamiento dinámico del programa, con el operador new. Una variante de esto es meter todas las celdas en un gran arreglo de celdas, en un vector o algún gran arreglo de celdas. De esa forma, ¿cuál es la ventaja de eso? Es que, bueno, para empezar, todas las celditas están juntitas, hay un overhead menor por celda, y bueno, la idea es que también la gestión de celdas puede llegar a ser más eficiente. ¿Por qué? Bueno, porque en vez de usar new y delete, tenemos todas las celdas juntitas en un arreglo. El problema con hacer muchas operaciones new y delete es que la memoria me queda como un queso gruyère, así con agujeros. Si yo tengo la memoria de la máquina es una cosa así, si yo empiezo a alocar pedacitos por acá, voy alocando con new y delete pedacitos por acá. Tengo partes ocupadas, todas estas partes están ocupadas con celditas y tengo pedazos libres como estos que están acá. Pero ahora, si alguien viene y me dice, el usuario viene y me dice, qué sé yo, quiere alocar int
asterisco P igual a new int de 1.000.000, bueno, capaz que hay 1.000.000, 4 millones de bytes si sumo todos estos circulitos rojos, todas las partes libres. Capaz que hay 1.000.000 de bytes, pero no hay 1.000.000 de bytes contiguos. Y acá yo necesito 1.000.000 de bytes, perdón, 4 millones de bytes, 4 megabytes contiguos. O sea, la memoria queda como un queso gruyere. Capaz que hay una cierta cantidad de espacio libre, el queso, pero no hay un pedazo de queso grande, sin burbujas, entero, junto, ¿no? Está todo lleno con agujeritos. Bien. Entonces, esta es una de las razones por las cuales pensamos que sería mejor usar punteros. Vamos a meter todo en un gran arreglo de celda, entonces todos esos agujeritos, si están, van a estar todos juntitos ahí. Otra razón es que, bueno, en algunos lenguajes, acá lo estamos hablando en C++, pero en general hay algunos lenguajes en los cuales no existen los punteros. Entonces, en ese caso, usaríamos un arreglo, ¿no? Y después hay una razón pedagógica, que es que la forma en que vamos a alocar estas celdas adentro del arreglo reproducen en cierta forma cómo funciona el área de alocamiento dinámica de los programas en C++. O sea, es lo que se llama el heap o free store, el lugar donde yo puedo alocar dinámicamente objetos. Bueno, y además vamos a ver que en realidad la implementación entre punteros y cursores es muy parecida. De alguna forma hay una tablita que nos va a permitir traducir un código a otro. El código para cursores al código por punteros. Perdón, el puntero a cursores o viceversa. Bien, ¿cuál es la desventaja de los cursores? Que bueno, hay que reservar un gran arreglo de celdas. Eso no sabemos qué tamaño asignarle. Es parecido a lo que pasa con la implementación por arreglos, pero el problema es mucho menor, digamos. ¿Por qué? Porque en el tema de los arreglos, para cada lista tenemos que alocar un arreglo, con lo cual es bastante más problemático. Acá lo que sabemos es que si alocamos, por ejemplo, 1.000.000 de celdas, bueno, todo eso va a funcionar mientras la suma de todas las celdas, de todas las listas que tenga mi programa, sea menor que 1.000.000. Recién ahí va a haber un problema. No cuando una de las listas pasa de 1.000.000. Bueno, un problemita que en realidad eso que hay que dimensionar es por cada tipo, porque para cada celda, para cada tipo, vamos a tener que crear un arreglo de celdas. Para las listas de enteros, un arreglo de celdas que contienen enteros. Para las listas de dobles, un arreglo de celdas que contienen a los dobles y así siguiente. Si tengo listas de diferentes tipos, voy a haber que alocar un arreglo por cada una de esas listas. Bien, entonces ahora tenemos la clase celda, es lo mismo que antes, tiene un tipo elemento y un tipo next, que ahora está declarado como iterator t. Iterator t es un entero. Ahora, ¿cómo hacemos para alocar las posiciones, los elementos adentro de ese arreglo de celdas? Bueno, a través de un entero dentro del arreglo. Bien, en la clase lista tenemos los métodos de la clase lista, que acá no están mostrados, y la parte específica para esto, que está privada, es, bueno, por empezar, un arreglo de celdas, cel asterisco cell space. Está declarado static. ¿Se acuerdan qué era static? Static quiere decir, para miembros de cuando pongo static para un miembro de una clase, quiere decir que ese miembro en realidad es compartido por todos los objetos de la clase.
Quiere decir que si bien acá, dentro de cada lista, está declarado el static cell space, este arreglo en realidad es global para todos los miembros de la clase. Bien, después también tenemos static, tengo cell space size, que es el tamaño de este arreglo de espacio, de este arreglo de celdas. Y después tenemos null cell, que es un dato de tipo iterator, que, claro, para cuando es por punteros, tengo el puntero nulo. Uno estaría tentado acá de decir que cómo sé cuándo un puntero, cuándo un cursor, estos enteros que identifican las celdas adentro del arreglo, le voy a llamar cursores. Cursores no, más que un entero, ¿no? Un entero que apunta a una celda dentro del arreglo. ¿Cómo voy a saber si un arreglo, si un puntero, si un cursor corresponde a una celda que no existe? Como el puntero nulo para las celdas, por punteros. Bueno, voy a tener una variable cell space, perdón, null cell. Así como tengo el null para los punteros, tengo null cell para los cursores. Bueno, después vamos a ver qué le podríamos asignar a ese null cell. Bueno, esto estaría tentado de ponerle 0. Pero ojo, en este caso, como es un arreglo, 0 es una posición válida dentro del arreglo, o sea que no va a poder ser 0. Bueno, después vamos a ver, pero le vamos a poner -1. Bien. Y después unas cosas que son top free cell, new cell, delete cell, que son las funciones que me permiten reproducir, imitar lo que son los operadores new y delete para la memoria dinámica del programa. En vez de new y delete, tengo unas funciones new cell y delete cell que son específicas de mi implementación. Bueno, y después una función cell space init, que es la que se encarga de inicializar todo este lío, todas estas cosas. Bien, entonces dice, las celdas son como en el caso de los punteros, pero ahora el campo next, en vez de ser puntero a celda, es un iterator t, que es un entero, un cursor. Las celdas viven en el arreglo cell space. Ya lo dijimos. Bueno, el cell space es static. El tamaño del arreglo es cell space size. Y en vez del puntero nulo, ahora tengo el cursor inválido, que es null cell. Y que en realidad es -1, porque 0 no lo puedo usar, porque 0 es una posición válida dentro del arreglo. Bien. Y entonces acá vemos un ejemplo, momento. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el arreglo de las celdas, que es este cell space, que es el mismo para todas las listas. Acá tenemos dos listas que están viviendo adentro de este arreglo de celdas. La lista L1, cuyas celdas están pintadas en verde, y la lista L2, cuyas celdas están pintadas en azul. Y las celdas que no se usan, que están libres, están pintadas con magenta. Bien, entonces, la lista, acá tenemos el arreglo de celdas. Esas celdas, bueno, tienen el campo lem, que es la primera columna, y el campo next, que es la segunda columna. En total tengo 12 celdas. Esas celdas están numeradas, son celdas dentro de un arreglo, están numeradas en base 0, o sea, de 0 hasta 11. Cada celda tiene su cursor. Bien. La lista L1, igual que para los punteros, las listas tienen dos campos. Lo único que tienen son dos campos, first y last. Nada más que antes para punteros eran punteros, acá son cursores, son índices adentro del arreglo. Entonces, para la lista L1, el first es 2. Quiere decir que la primera celda de la lista L1 es la celda 2. Esta que está acá.
Entonces, la lista L1 arranca en esta celda. Después, esta celda, la celda 2, bueno, ¿cómo van siendo enlazadas? Bueno, enlazada por el campo next. De la lista, de la primera celda de encabezamiento, el campo dato no me importa, ¿no? Por eso hay un asterisco ahí. Bien. ¿Cuál es la celda siguiente? Bueno, en el campo next tengo un cursor que me dice 5. Quiere decir que la celda siguiente es la celda 5, o sea, esta que está acá. Esta celda 5 tiene un campo datos 6 y la celda siguiente es la 11. O sea que de acá me voy a la siguiente que es la 11. Y por acá voy poniendo los datos de la lista. La lista entonces el primer dato es el dato 6. Bueno, acá en la celda 11 tengo el dato 9 y la siguiente celda es la celda 6. Así que me voy a la celda 6. La celda 6 tiene el dato 5 y la siguiente celda, la celda 8. La celda 8 es esta que está acá, tiene el dato 3 y el campo next es el cursor null cell, que acá está puesto con un redondelito negro, pero que es un -1, ¿no? Lo que habíamos dicho. Entonces, la lista verde tiene 4 datos y 5 celdas, contando la de encabezamiento. Bien. Para la lista L2, que es la azul, bueno, de nuevo lo mismo, arrancamos en la celda, la celda 9, first es 9, así que arranca en la celda 9, de ahí nos vamos a la celda 1, de la celda 1 nos vamos a la celda 10, y la celda 10 es la última porque tiene un campo null cell, -1. Los datos son, bueno, en la primera celda, que es la de encabezamiento, no me importa, asterisco. Después, esto es la L1 y la L2 es, la primera celda es esta, hay un dato 2, y en la siguiente, que es la última, un dato 5. Bien. Esta última celda L2, lista L2, tiene 2 datos, por lo tanto hay 2 celdas en las cuales hay datos y una de encabezamiento. O sea que hay 3 celdas ocupadas por la lista L2. En total tenemos 5 para la lista L1, 3 para la lista L2, o sea que son 8 celdas ocupadas por las listas. Las otras 4, que son las que están pintadas en magenta, son libres. Podrían ser ocupadas. Bien. Con respecto a las celdas libres, fíjense cómo hacemos para ubicar las celdas libres. Bueno, las celdas libres, ¿cómo podríamos hacer con las celdas libres? Bueno, una posibilidad, lo que primero a uno se le ocurriría es ponerle a las celdas que están libres en el campo next un identificador. En vez de -1, ponerle -2. -1 sería el identificador de celda de null cell, y un -2 quiere decir que esa celda está libre. Bueno, cuando alguien me dice insert, ¿qué tendría que hacer yo? Empezar a recorrer todas las celdas buscando una que tenga en el campo next este nuevo identificador, -2. ¿Estaría bien eso? Bueno, no. Si el espacio de celda está poco ocupado, hay muchas celdas libres, entonces yo rápidamente encontraría una celda libre. Pero si tengo el arreglo de celda, el cell space, tiene 1 millón de celdas,
de las cuales el 99% está ocupado, entonces yo para encontrar una celda libre podría pasar que tenga que recorrer un montón de celdas para llegar a esta celda libre, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, guardar las celdas libres también en una especie de lista. Esa lista, esa lista arranca en una cierta celda. ¿Cómo identifico cuál es la celda donde arranca? Bueno, voy a tener un cursor top free cell. Ese top free cell es una variable entera, un cursor, estática adentro de la clase, por lo tanto la ven todos. Entonces arranca top free cell, que en este caso es 7, sigue a la celda 0, vamos a volver acá, entonces, arranca la lista 7, después va a la lista 0, después va a la lista 4, a la celda 4, y después va a la celda 3. Y la celda 3 termina porque me encuentro con el terminador. Quiere decir que hay 4 celdas libres. Y así las puedo encontrar en tiempo orden de 1. Cada vez que libere una celda, me tengo que encargar de agregarla a la lista de celdas libres, y cada vez que uso una celda libre, tengo que acordarme de actualizar el top free cell. Bien, entonces, para la gestión de celdas, tengo que imitar los operadores que tengo para alocar memoria dinámica en el área de alocación dinámica del programa, que son, cuando lo hacemos con punteros, tenemos los operadores new y delete. Acá nos vamos a tener que construir unas funciones new cell y delete cell. Después, mantener esa lista de celdas enlazadas con las celdas libres. Cada vez que libero o aloco, tengo que encargarme de mantener esa lista. Top free cell va a ser el cursor que apunta a la primera celda libre, y a través del campo next las voy enlazando una con la otra, hasta encontrarme con el campo next inválido, o sea, el null cell. O sea que funciona como una lista normal enlazada, pero sin posiciones. Acá no me interesan las posiciones. Bien, y acá tenemos la implementación de las funciones. Por ejemplo, en new cell, ¿qué hace? Bueno, cuando hago new cell, tengo que, fíjense, primero top, o sea, ¿qué voy a tener que retornar? Voy a tener que retornar esta función top, retorna un iterator t, o sea, un cursor a una lista que libero. Bien. ¿Cuál voy a liberar? La primera, la que tengo más a mano, que es la top free cell. O sea, en este caso la 7. Esto tendría que retornar 7. ¿Qué tengo que hacer? Retornar el 7 y hacer que ahora top free cell apunte a la siguiente, o sea, a la 0. Entonces digo, top, la que voy a retornar, lo asigno a una variable temporaria top igual a top free cell, y aloco top free cell, actualizo que top free cell ahora es la siguiente a la que era top free cell hasta ahora, ¿no? Top free cell, cell space me da la celda correspondiente, y punto .next es la siguiente. Y retorno top. Para delete cell, similar. Si ahora me liberan una celda, suponete que al manipular alguna de las listas me liberara la celda
la celda eh, la celda 5. Si yo libero la celda 5, ¿qué tengo que hacer? Apuntar el top free cell a la celda 5 y ahora que el campo este next apunte al que era hasta ahora el top free cell, que es la 7. Entonces, digo, si me dicen liberar una celda C, tengo que hacer que el campo de esa C apunte a la que ahora es la top free cell y la top free cell ahora es la que acabo de agregar a la lista de libres. Bien. Entonces tenemos ya tenemos los operadores de new cell y delete cell, funciones, delete cell y, new cell y delete cell. Bueno, y ahora ¿qué tengo que hacer? Ojo, en algún momento, o sea, cuando arranca, tengo que inicializar todo eso. Tengo que alocar el espacio de celdas y inicializar todos los campos next de forma de que uno apunte al siguiente. Bueno, todo eso lo voy a hacer en una función cell space init. Esta función yo tendría que garantizar que se hace antes de alocar, antes de inicializar cualquier lista, porque después las listas van a usar este espacio. Entonces esto tiene que hacerse antes de usar cualquier función de lista. Yo me tendría que garantizar que se hace antes de usar cualquier lista. Bien, después vamos a ver cómo se hace eso, pero a ver qué hacemos ahí. Bueno, para empezar, alocamos el espacio de celda. Cell space igual a new cell de cell space size. Este cell space size es un parámetro que está definido en algún lugar. Puede ser 1.000.000, 10 millones, 1000, lo que yo quiera. Tiene que ser una cota para la máxima cantidad de celdas que yo voy a poder usar en mi programa. Bien. Si lo aloco por defecto, bueno, en algún momento me voy a quedar sin celdas. Si lo aloco por demás, voy a estar usando memoria, alocando memoria al cohete, que después no voy a usar. Bien, también se podría aplicar acá, como habíamos mencionado, eh, para la implementación por arreglos, podría ser una realocación dinámica. A medida, si me llego a quedar sin espacio, bueno, realoco el arreglo de celda, copio toda la información del arreglo viejo al arreglo nuevo y sigo. Bien. Entonces después, ¿qué le tengo que inicializar? Bueno, que se vayan enlazando entre ellas. ¿Cómo lo hago acá? Lo hago, fíjense, lo hago haciendo que cada celda apunte con su campo next al siguiente. O sea que sería como decir que tengo el arreglo de celdas y todo eso está dividido en celdas. Y entonces tengo el campo next y perdón, campo next está allá. Campo next y el campo elem. Entonces el campo next del 0, fíjense lo que estamos diciendo acá, el campo next del 0, perdón, lo pinté con, parece un null. El campo next del 0 apunta al 1, el del 1 apunta al 2, y así siguiendo, hasta que el último, eso es para todos, menos el último, que tiene que haber acá en el último, bueno, tiene que estar el terminador. Acá tiene que haber un null.
Entonces hago for in j igual a 0, j menor que cell space size menos 1, o sea, hasta el anterior, al último. A todo eso le pongo que apunten al siguiente y después en el último pongo un null cell. En el cell space size menos 1, en el último, pongo un null cell. Fíjense que esta es una posible forma de enlazarlos, ¿no? También podría ser perfectamente que estén enlazados al revés. O sea, el último apunte al anteúltimo y así siguiendo, hacia arriba. Hasta que en el último tendría el null cell acá. También. También podría ser que, qué sé yo. Podría ser que arranque en cualquier lado y este apunta a este y este a este y este en cualquier... Lo único que importa es que estén todos enlazados, ¿no? Pero bueno, lo más fácil es esto que está acá, ¿no? Bien. Entonces, en base a esto, fíjense, podemos hacer esta tablita que es cómo se corresponden las funciones para punteros con las funciones para cursores. Miren, el área de almacenamiento, en el caso de los punteros es el heap o free store, o área de alocación dinámica de la máquina, en el cual se aloca con new y con delete. En cambio, en los cursores es un cell space, un arreglo que yo tengo ahí en la clase, un arreglo estático de la clase, el mismo para todas las listas. Las direcciones, ¿cómo se direccionan celdas? ¿Cómo accedo a las celdas? Bueno, en el caso de punteros, por puntero a celda, o sea, C asterisco C. En el caso de los cursores, es un entero, una posición adentro del arreglo, int C. De referenciación de direcciones, a mí me dan una dirección, o sea, un puntero en el caso de los punteros, ¿y qué tengo que hacer para obtener la celda? Bueno, asterisco C. De referencio el puntero. Acá en el caso de los cursores no puedo usar el operador asterisco. Cuando tengo una dirección es un entero. ¿Cómo hago para obtener la celda? Bueno, la tengo que indexar el arreglo con ese C, cell space de C. Es un arreglo. Bien, ahora me dan una puntero, una celda. ¿Cómo obtengo el campo lem? Bueno, la tengo que referenciar asterisco y después tomar el campo punto .lem. Asterisco punto flechita, quiere decir que es C flechita lem. En el caso de cursores no tengo flechita ni asterisco porque no es un puntero, es un índice, entonces tengo que hacer cell space de C punto lem. ¿Cómo obtener el campo next? Lo mismo, en el caso de puntero es C flechita next, en el caso de cursores cell space de C punto next. Para alocar y liberar en punteros es C igual a new cell y delete cell. Acá en cursores es la función new cell y la función delete cell. Y después la dirección inválida para punteros es el puntero nulo. Para cursores es un parámetro null cell que tenemos definido en algún lugar. Lo hemos puesto a -1 acá. Tiene que ser una dirección de celdas que nadie quiera usar. Bueno, y acá si ustedes miran, ven que acá tenemos el insert implementado por punteros y acá por cursores. Y si miran línea a línea, van a ver, vayan traduciéndolo, háganlo esto y van a ver que es lo mismo. Por ejemplo, acá donde dice P flechita next igual a C, bueno, para cursores tengo que hacer cell space de P.next igual a C. Bueno, y los tiempos, veamos los tiempos de ejecución. ¿Cómo son los tiempos de ejecución acá? Bueno, fíjense, insert y erase son orden de 1.
Veámoslo para las tres implementaciones, para arreglos, punteros y cursores. La de puntero y cursores es prácticamente la misma, es la misma, mejor dicho, no prácticamente, es exactamente la misma, porque básicamente todo es lo mismo, ¿eh? Bien, para insert y erase, bueno, para arreglos está la historia esta de que si queremos insertar, en el medio del arreglo tenemos que correr todas las posiciones, un lugar para el fondo o para el erase al revés. Bueno, eso quiere decir que finalmente el tiempo es orden de la distancia del punto de inserción al final, en general es orden de n, porque crece con el arreglo del tamaño del arreglo. Para punteros y cursores es orden de 1, porque fíjense cuando hacemos, fíjense el insert, es una serie de operaciones, pero no hay ningún lazo. Así que cuéntenlas, pero es orden de 1. Es constante, no crece con el tamaño de la lista. Bien. Erase de P lo mismo. Uy. ¿Qué sé yo? Acá erase, no. Acá. Acá erase, fíjense, también es una serie de enlaces y cosas, pero no hay ningún lazo. Por lo tanto, también erase de orden de 1. Bien. ¿Dónde estábamos? Por acá. No, por acá. Acá. Bien. Fíjense, erase de PQ, erase de un rango. Esto me parece que está mal. Veamos primero el de puntero y cursores, que está bien. Fíjense que para el erase de PQ, fíjense que para el erase de un rango, este, acá. Bueno, fíjense acá el lazo que hay que hacer, hay que ir borrando todas estas celdas, por lo tanto hay que borrar, el costo de eso es orden de la cantidad de celdas que hay en el rango. Por lo tanto, si P está en la posición J y Q está en la posición K, el costo es orden de K menos J. En el fondo, orden de N. Para arreglos, está un poquito mal esto. No es K menos J, es N menos K. A ver, vamos a hacer un dibujito. Para arreglos, si yo tengo esto y me dicen de borrar
este pedazo que está acá, ¿qué tengo que hacer yo? Agarrar todo este pedazo que está acá al fondo y moverlo para arriba, para reemplazar esta parte que se borra. Toda esta parte se borra. O sea que yo tengo que correr todo esto para arriba. Tengo que mover esto todo este rango desde acá hasta acá para arriba. Y el lazo sobre cuál tengo que ir desde acá sobre todos estos elementos. O sea que si esta posición es J, esta posición es K y esta posición es N, el costo de esto es orden de N menos K, no K menos J, ¿se entiende? No me importa si este K menos J es grande, lo único que tengo que hacer es mover, la cantidad de elementos que tengo que mover es N menos K. O sea que acá está mal, es N menos K. Déjenme que tomo nota, así ya lo corregimos después. Bien, después clear, fíjense, en puntero de cursores, bueno, el clear que tiene que hacer, ir recorriendo toda la celda y liberándola. Por lo tanto, es corto orden de n. Fíjense que arreglos es orden de 1, porque simplemente lo que tengo que hacer es poner el contador, el size, a 0. Ya con eso estoy queriendo decir que esta lista está vacía. O sea que es orden de 1. Así que fíjense que no es verdad que digamos que siempre, en todos los casos, puntero y cursores es mejor. Puntero y cursores, fundamentalmente, implementación por puntero y por lo tanto por cursores, lo bueno es que el insert y el array son orden de 1. Eso es la razón por la cual usamos la lista en ciertos casos, porque nos permite rápidamente insertar y borrar en cualquier posición de la lista. Después hay algunas cosas que no para todo es mejor. Por ejemplo, borrar es orden de n. Bueno, todas las que me permiten recorrer, que son began, next y retrieve, son orden de 1. Y prev, que para listas simplemente enlazadas por puntero de cursores es orden de n. Si fuera doblemente enlazada sería orden de 1. Y para arreglos es orden de 1, porque simplemente hago un menos menos al cursor y ya está. Bien. Entonces, con eso damos por explicado el tema de la implementación por cursores. Y ahora, entonces hasta ahora, todo lo que vimos, cuando vimos las interfaces, era siempre lo que llamamos interfaz básica, que sí que no tiene ni sobrecarga de operadores, ni clases anidadas, ni clases anidadas, sobrecarga de operadores y template. Bien. Entonces ahora vamos a explicar eso. Bueno, template. Hasta ahora poníamos clase lista de cómo estaba definido el tipo que correspondía, el tipo de la lista. ¿Es la lista de qué? Bueno,
por ahí a través de un typedef deberíamos definir el tipo LMT en algún lugar. Sería una forma bastante básica, como se hace en C. Bueno, con templates, esto nos permite, los templates nos permiten definir contenedores parametrizados con tipos de datos. O sea que podemos definir una lista de enteros, lista de doble y así siguiendo. Prácticamente nos permite definir listas de casi cualquier cosa. Ojo, lo que yo le pongo acá, los tipos que yo pongo acá, no pueden ser absolutamente cualquier cosa, entre otras cosas, por ejemplo, que tiene que tener un constructor por defecto. Si yo lo quiero aplicar con una clase que definí yo, al menos, por ejemplo, tiene que tener un constructor por defecto y otras cosillas más. No es que uno puede poner absolutamente cualquier cosa. Pero si lo hacemos de forma apropiada, se puede usar con clases definidas por el propio usuario. Bien, entonces nos permite definir listas de enteros, lista de doble, así. Después, sobrecarga de operadores. ¿En dónde entra eso? Bueno, en algunas funciones, next, lo puedo sobrecargar y en vez de tener que andar poniendo l.next de p, puedo poner p++. Para prep puedo poner p-, y para retrieve, que es el que me da un dato a partir de un iterator, bueno, puedo pensar que en cierta forma los iteradores son como punteros, así que le sobrecargo el operator asterisco. O sea que el operator asterisco me va a devolver el valor. Todo esto se le llama así. En inglés hay una frase que es syntactic sugar, azúcar sintáctico, puramente sintáctico, pero la verdad que las cosas se pueden hacer tanto con más como en L.next. Sería perfectamente válido, no hay ventaja, no es que haya cosas que se pueden hacer de una forma y no de otra. Lo que sí que es más compacto, digamos, más compacto, más lindo, pero no son equivalentes. Por eso se le llama azúcar sintáctico, es puramente hacer las cosas un poquito más fáciles de ver o más fáciles de usar, pero no cambia la cantidad de cosas que uno puede hacer. Bien. Después, con los iterators. Bueno, claro, nosotros hicimos template para para la clase lista. Bueno, para el iterator, ¿qué vamos a hacer? Bueno, uno podría también pensar que vamos a tener iterators templatizados. Iterator de int, iterator de double, etc. Pero entonces estaría bueno, pero no nos permitiría después, cuando tengamos otros contenedores, por ejemplo el vector, nuestro iterator de int para listas colisionaría con el iterator de int para vectores. Entonces deberíamos tener clases templatizadas, list iterator, set iterator para conjunto y así siguiendo. Para cada contenedor tener su clase iterator asociada. Es medio hincha, entonces ¿qué hacemos? En vez de hacer eso, lo que decimos es que metemos la clase iterator adentro de la clase del contenedor, en este caso adentro de la clase lista. Entonces tenemos clase lista que está templatizada por una clase T y adentro de la clase lista tenemos la clase iterator. Fíjense que esto no tiene ninguna, no es que la clase lista contiene adentro, el objeto lista contiene un objeto iterator, sino que simplemente la clase iterator es como si la clase externa, que en este caso la clase list, actuara como un namespace, un espacio de nombres, para la clase interior, que es la clase iterator. O sea que la clase iterator, por ejemplo, en este caso de las listas, sería en realidad su nombre,
sería listDeIn iterator. La clase externa, la lista, actúa como un namespace para la clase interna. Es la única implicancia que tiene, no tiene nada que ver con la amistad. No quiere decir que la clase interna declare amiga a la exterior o la exterior declare amiga a la interior. Eso hay que hacerlo explícitamente. Bien, otro detalle, pasando a la parte de sobrecarga de operadores, es que dijimos que íbamos a decir que más, íbamos a sobrecargar el retrieve, íbamos a definir el retrieve sobrecargando el operador más. Bueno, lo primero que hay que recordar es que en C++ hay dos sabores para más. El sabor prefijo y el sabor posfijo, o sea, más P y P++. Más P es prefijo, P++ es posfijo. Bueno, ¿cuál era la diferencia? Recordemos cuál es la diferencia entre prefijo y posfijo, por lo menos para enteros, digamos. Bueno, recordemos que cuando uno hace una expresión, la hace ¿para qué? Para dos cosas. Una es el valor de retorno, lo que retorna la expresión. Y otra es el efecto colateral, qué hace sobre las variables involucradas o sobre el entorno de programación o sobre lo que sea. ¿Qué efectos colaterales tiene? Una es lo que retorna y otra los efectos colaterales que tiene. Side effects. Bueno, para los operadores prefijo y posfijo de el efecto colateral es el mismo. Incrementan la variable a la cual se le aplicamos. Se le aplicamos una variable P, ya sea que P++ o P, las dos dejan a la variable incrementada. Lo que difieren es en el valor de retorno. P++ retorna el valor no incrementado, más P retorna el valor incrementado. O sea que si yo digo Q igual a P++, bueno, el efecto colateral es el mismo, P queda incrementado, o sea que equivale a ser P igual a P.next, pero Q queda en el valor de P antes de incrementarlo. O sea que para P++ equivale a Q igual a P, P igual a P.next, Q igual a más P, la versión prefija, equivale a P primero incrementarlo y después asignarlo a la nueva valor. Bien. Bueno, dicho eso, entonces acá tenemos todas las, acá tenemos la clase con todas las cosas, con el template, con la clase anidada. Fíjense que acá la clase iterator está dentro de la clase del contenedor en sí, de la clase list. Y hay sobrecarga de operadores. Acá tenemos sobrecarga de operator asterisco, operator flechita, operator distinto para los iteradores, distinto e igual. Acuérdense que los iteradores, estos satisfacen comparación por igual y distinto, no por menor, menor igual, mayor, mayor igual. Hay 6 operadores de comparación, igual, distinto, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Bueno, para los iteradores de las clases de C++, salvo alguna excepción, son todos satisfacen, soportan sobrecarga de los operadores igual y distinto, pero no de los otros, los que tienen menor o mayor, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Bien. Para sobrecargar el operator asterisco, que es el de referenciación, bueno, fíjense que todos estos viven en la clase iterator, no en la clase lista. Acuérdense que, por ejemplo, el retrieve o el next, nosotros para la interfaz básica la habíamos puesto en la clase lista. Acá viven en la clase iterator. Bien, operator asterisco
¿qué me tiene que hacer? Es como el retrieve, ¿no? Bueno, ptr en next en t. Y fíjense, me retornan un t ampersand. ¿Se acuerdan de eso? Quiere decir que eso me habilita, es como el retrieve, que retorna un ampersand, me habilita a modificar el valor. O sea, no solo para lectura, sino también para escritura. Bueno, y fíjense, está el operator T asterisco. Hay dos operadores de referenciación. Uno el T ampersand, que equivale a que es el, perdón, uno el asterisco, y otro el flechita, que es el que me permite aplicar un campo. Uno retorna una referencia, el otro retorna un puntero. Son detalles de C++, esto no me voy a poner a explicarlo, simplemente tómenlo como una receta. Y después los operadores de... una cosita. Uno pensaría, un error común es pensar que si uno implementa el operator asterisco, o sea, el operador de referenciación, ya automáticamente el compilador va a sintetizar por mí el operador flechita, porque básicamente flechita, asterisco, punto. O sea que si yo implemento asterisco, ¿por qué no automáticamente me implementa el asterisco punto, el flechita? Bueno, no, hay que hacerlo, ¿eh? Lo tenemos que hacer. Hay que hacerlo los dos. Si bien es prácticamente una pavada, pues lo mismo, porque una vez que tengo el valor del asterisco, el flechita es simplemente la dirección de eso. O sea que no... Pero hay que hacerlo. El compilador no lo va a hacer por vos. Y lo mismo, acá para el igual y distinto, para el igual y distinto, ¿qué hacemos? Comparamos... esperen un poquito. Vamos a ver, esto acá hay un detalle. Bueno, vamos a agarrar esto. Bueno. Fíjense, miremos el operador distinto, igual o distinto. Arranquemos con el igual. Arranquemos con el igual. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo, por ejemplo, iterator P igual a L.began. Y después tengo otro iterator Q igual a algo. Y en algún lugar por acá digo P igual a Q. ¿No? If P igual a Q, hago algo, ¿no? Bueno, ¿qué hace el compilador? El compilador, cuando ve esto, dice, esta persona está invocando al operator igual. ¿Igual de qué objeto? Entonces se fija el objeto que está a la izquierda, que es P.
que es P, que es P de tipo iterator. Así que se viene acá a la clase iterator y busca el operator igual igual. Y ve que este operator igual igual tiene un argumento que es otro iterator Q. Entonces, ¿qué hace? Llama a este miembro de la clase, al miembro operator igual igual, con dos argumentos, ¿no? Un argumento que es como estamos adentro de una clase, hay siempre un argumento implícito que es el objeto sobre el cual se llamó el método de la clase. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama ese objeto? Bueno, el objeto no tiene nombre, pero sí el puntero al cual apunta el objeto es this. O sea que el P, pasa a ser el P pasa a ser el asterisco dis. Estamos, el P es asterisco dis y el Q es el Q. O sea, iterator Q, en este caso, es el Q. Esos son los dos argumentos para el operator igual igual. Bien. ¿Qué tiene que hacer igual igual? Ver si son el mismo iterador. Igual igual quiere decir, si son el mismo iterador, son el mismo, hay que retornar verdadero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué comparamos del iterator? Bueno, del iterator, ¿qué tiene? La clase iterator tiene un PTR que es un cel asterisco. Ya iterator, antes, esto me olvidé de decirlo, en el caso de la interfaz avanzada, iterator es un typedef a cel asterisco. Entonces, bueno, no hay tanto lío. Pero acá iterator, como es una clase, ¿qué tiene? Tiene el puntero a la celda, también es un puntero a la celda, pero lo tiene a ese puntero a la celda como un campo dato, que lo llamamos cel asterisco. Entonces, yo acá cuando comparo dos iterators P y Q, ¿qué tengo que comparar? Bueno, sus campos PTR, el dato subyacente, el puntero. Entonces, ¿qué hago? Comparo PTR con Q.PTR, o sea, el PTR de asterisco dis con el PTR del otro objeto. Acá sería el PTR de P con el PTR de Q, pero P es asterisco dis. Entonces acá está PTR. Yo acá podría haber puesto dis flechita PTR. Bien. Eso es el operator igual. Bueno, el operator distinto. Bueno, el operator distinto, básicamente lo mismo. Tiene que comparar el PTR de asterisco dis con el PTR de Q por distinto. Si son distintos, retornar verdadero. Si son iguales, retornar falso. De nuevo, uno estaría tentado de pensar que si yo implementé el operator igual igual, no hace falta implementar el operator distinto, o viceversa, porque básicamente uno es la negación del otro. O sea, otra forma, yo podría haber puesto implementar el distinto en términos del igual. Yo podría haber dicho bool operator distinto de iterator Q y hacerlo en términos del igual igual. O sea, hacer return not asterisco dis igual igual Q. ¿Se entiende? Y esto sería en general, en la mayoría de los casos, se podría usar siempre esto. ¿Por qué? Porque si yo implemento el igual para una clase, normalmente el distinto es la negación de que sea igual. Parecería un poquito, no sé si a ustedes les parece, pero a mí cuando yo lo ataqué esto la primera vez, me pareció medio, ¿por qué hace falta implementar los dos? Bueno, sí, hace falta implementar los dos. Lo que sí que uno de ellos puede llamar al otro, ¿se entiende?
como acá, perdón, como en esta implementación. Acá no, acá explícitamente cada uno de los dos hace lo que tiene que hacer, pero acá esta implementación de distinto podría servir para cualquier clase. Implementa el distinto en términos del igual de esa clase. Yo puedo, si implemento el igual, ya tengo el distinto. Lo podría tener negándolo. O al revés, implementar el distinto y para el igual llamar al distinto. Alguno de los dos tengo que implementar. No puedo hacer que el igual llame el distinto llame el igual, porque entonces sería una llamada recursiva, un loop, y no funcionaría. Pero si implemento uno de ellos, podría hacer el otro como la negación del primero. No sé si se entiende. Bueno, bien. Y entonces acá está todo el código, usted lo tiene todo acá. Acá está todo. Y está un poco explicado. Acá las cosas que dijimos están todas explicadas por acá. Finalmente, para terminar con lista, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que, bueno, estas listas que vimos son, tanto para punteros como para cursores, son simplemente enlazadas. O sea, cada celda tiene un solo campo next que apunta al siguiente. Vimos que la contra de eso, ¿cuál era? Era que no podía recorrer en el sentido contrario. Por ejemplo, el método prep era costo orden de n. Bueno, eso lo puedo remediar haciendo una lista doblemente enlazada. La lista doblemente enlazada, en el caso de la lista doblemente enlazada, la clase celda tiene un campo elem, y tiene dos punteros, next y prep. Ambos los inicializo en el constructor por defecto a null. Y la ventaja es que, tiene dos ventajas, que prep es orden de 1, en vez de ser el orden de n para la lista simplemente enlazada, y la otra ventaja es que no hace falta ahora adelantar las posiciones. Las posiciones uno podría decir que la posición es directamente el puntero a la celda que contiene el dato. Total, ahora para el insert, cuando alguien me dice de insertar algo, por ejemplo acá en la posición correspondiente a X, bueno, sí, me tengo que ir al anterior, pero como tengo el campo prep, como tengo el puntero prep, ya lo puedo hacer sin necesidad de tener que tener el puntero a la celda anterior. Bien. Vi acá hay una cosita que, bueno, es un poquitito, se presta a confusión, pero es que en realidad la clase lista de las STL es en realidad doblemente enlazada. La STL tienen un contenedor lista simplemente enlazada, pero es otro, es la S-list. La S viene de simplemente enlazada. O sea que acá nosotros en realidad la verdad es que metimos un poquito la pata. La lista nuestra, para mayor compatibilidad con la STL, debería llamarse S-list. Bien. Bueno, y ahí terminamos, gente. Dejamos por ahora, dejamos acá.